Hola mis queridos estudiantes, les saludo atentamente. Esta corresponde a la clase que lamentablemente tuvimos que correr a causa del simulacro y que por lo tanto vamos a realizar en formato de cápsula. Se deja totalmente abierta la posibilidad de que cualquier duda suscitada o acaecida en esta presentación se puedan comunicar vía correo electrónico conmigo o con la coordinadora de la asignatura. Manejo de enfermería en personas con urgencia en salud mental es el título de esta presentación y vamos a continuar. En este formato, lo cual no va a impedir en lo absoluto el, el- el desarrollo de las temáticas. ¿Ok? Ahí sí. Los resultados de aprendizaje. Resultado uno, aplicar el proceso de atención de enfermería, ¿cierto? En pacientes del servicio de urgencia, según modelos de enfermería, para brindar una atención de calidad y centradas en las necesidades humanas detectadas. Ejecutar los cuidados de enfermería y para poder ejecutar, ¿cierto? Siempre hago hincapié en esto, en que tenemos que tener el conocimiento previo, ¿cierto? La teoría. Aplicar habilidades de comunicación efectiva, especialmente en el paciente de salud mental, y aplicar herramientas de gestión en los procedimientos administrativos, ¿cierto? Es todo más o menos como lo que engloba la atención en el servicio de urgencia. El contexto para entender un poquitito la problemática de salud mental tiene que ver con, primeramente, la disminución de la tolerancia a la frustración como un signo, ¿cierto? Un síntoma súper marcado en nuestra sociedad, las crisis de ansiedad y que es una ansiedad como generalizada, ¿cierto? Antes la ansiedad era como una enfermedad, hoy día es un síntoma también. Aumento del uso de psicofármacos que está generalizado, el fácil acceso que existe a los psicofármacos, el abuso de sustancias también, ¿verdad? Desastres y catástrofes naturales y producidas por el hombre también. En el fondo, la pandemia en sí misma, ¿cierto? Que se catalogó como un desastre, fue notablemente estudiado como una o como un factor desencadenante en torno de las problemáticas de salud mental, las víctimas de abuso, ¿cierto? Las situaciones de abuso que conllevan en sí mismo una situación de alteración en la salud mental, violencia intrafamiliar y suicidio, ¿cierto? Que son tasas que también han aumentado en los últimos años. Una urgencia psiquiátrica es una urgencia psiquiátrica o cualquier alteración del afecto, ¿cierto? De la conducta o del pensamiento que pueda producir daños a terceros o al mismo consultante, ¿cierto? Hetero o autoagresión. Por lo cual requiere de un diagnóstico inmediato para una intervención rápida y eficaz dirigida a aliviar una situación inmediata, que ese tiene que ser nuestro objetivo en la urgencia. Eh, ¿Cuáles son algunos factores? ¿Cierto? Aumento de la violencia o algunos síntomas. Aumento de la violencia, aumento en el consumo de alcohol y abuso de otras sustancias, ¿cierto? Y percepción del papel de las enfermedades médicas en la alteración del estado mental. Algunos datos epidemiológicos, ¿cierto? Corresponden a entre un 15 y un 20% de la urgencia. Más frecuentemente el motivo de consulta es en el género femenino. Edad más prevalente entre los 15 y los 35 años. La demanda tiende a ser epidemiológicamente prioritariamente en la noche por un tema de los ciclos de las personas. En el fondo durante el día están trabajando, ¿cierto? Hay otras ocupaciones y en la noche en donde están los momentos de intimidad en el hogar, en el fondo, donde la persona puede en el fondo dar cuenta de las problemáticas del día. Predominio de diagnósticos como alcoholismo, drogas, intentos de suicidio y neurosis. Los diagnósticos más habituales: trastornos depresivos, episodios de manía, esquizofrenia descompensada y dependencia de alcohol. Algunos datos relevantes. Las tasas de suicidio en Chile han fluctuado de modo importante desde el año 2000 en adelante, cuando desde una tasa ajustada del 9,75 por 100.000 habitantes subió hasta 12,36, ¿cierto? Para el año 2008, para descender posteriormente en forma progresiva, llegando a 10,2 por 100.000 habitantes el año 2015. Los suicidios en adolescentes, porque esta es la tasa general, de 10 a 14 años aumentó de 1 el año 2000 a 2,2 el año, por 100.000 habitantes el año 2008. En el grupo de 15 a 19 años la tasa de suicidio aumentó de 8,6 a 12,9 por 100.000 habitantes en el mismo periodo. Y en el año 2015 se evidenciaron un descenso gradual de 1,7 y 8,1 en los respectivos grupos etarios. La atención de urgencia de salud mental no se encuentra incorporada plenamente a la atención de la urgencia en la red general de salud. No todas las urgencias tienen atención de salud mental.
Existen obstáculos para el traslado, para la atención efectiva y para la continuidad de cuidado. Existe atención por psiquiatría de urgencia en nuestra región en el hospital de Coquimbo, que hay psiquiatra de turno. Estructura operacional de la red temática de salud mental, ¿cierto? Está la estructura operacional, ¿verdad? Puntos de atención abierta, ¿cierto? Existe el hospital de día, centro de apoyos comunitarios para personas con demencia, centro de tratamiento ambulatorio para consumo problemático de alcohol y drogas, ¿cierto? Son todos problemas prevalentes de salud mental. En atención cerrada, unidad de hospitalización de cuidado intensivo psiquiátrico, unidad de psiquiatría de enlace, centro de tratamiento residencial para el consumo problemático de alcohol y otras drogas, unidad de cuidado y rehabilitación intensiva en salud mental, dispositivo de apoyo clínico residencial, subred de psiquiatría forense. Eso. Los nodos de atención, ¿cierto? Sería centro de salud mental comunitaria y atención primaria en salud, en el fondo los que derivan hacia estos distintos puntos, ¿cierto? Tanto de atención abierta como cerrada. Y aquí está la derivación desde el intersector, que aquí debería estar considerado como en la base. ¿Ya? Objetivos de la atención de una urgencia psiquiátrica, o sea, ¿cuál es el objeto de nosotros como profesionales de enfermería recibir a estos pacientes? La idea número uno es resolver la necesidad más inmediata. En el fondo, determinar cuál es la necesidad y poder intervenirla rápidamente, ¿cierto? De heteroautoagresión, de protección de víctimas, etc. Precisar cuál es el factor desencadenante de esta situación, intervenir para prevenir recaídas, ¿cierto? Y naturalmente vincular al usuario y su familia con el equipo de salud donde se sitúa, ¿cierto? Con el intersistema, en el fondo derivar a atención primaria para que en el fondo esto pase del episodio agudo a la cronicidad. En urgencia, ¿cierto? ¿Qué vamos a encontrar? El paciente ansioso, paciente depresivo, paciente suicida, ¿cierto? Presencia de psicosis aguda o episodios maníacos, psicóticos, ¿cierto? Debut de psicosis, paciente violento, paciente víctima de violación también, ¿cierto? Se trata como una problemática de salud mental y por eso está encerrado en un círculo que no tiene, o sea, es reactivo. Víctima de un desastre, ¿cierto? Como estrés postraumático, etcétera, y crisis conversiva, que es este paciente que muy entre comillas se trata del paciente simulador, ¿cierto? Siempre la culpa aumenta el riesgo suicida en todos los temas de salud mental, ¿cierto? La presencia de culpa. El relato de las víctimas debe ser validado por el Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales, ¿cierto? Que en el fondo, cuando hay un relato de abuso sexual, tiene que ser validado por el Centro de Asistencia. Ya tenemos que contar con esa ayuda. ¿Cómo evaluamos un paciente de salud mental? Valoración del paciente en crisis, ¿cierto? Se realiza un triage previo, igual que el triage, ¿cierto? Se recaba la historia clínica completa, se establece un diagnóstico inicial, se identifican factores precipitantes y necesidades inmediatas que estén alteradas y que se tengan que satisfacer, y urgencia psiquiátrica se presenta una alta morbimortalidad en el fondo, ¿cierto? De que en el fondo si es que no se atañen o no se atacan estas situaciones, por supuesto que van a generar harta morbilidad, policonsulta y finalmente incluso el fallecimiento del paciente. Dentro de la valoración, ¿cierto? Adoptar una actitud sincera, tranquila, una relación de apoyo, una relación de ayuda, establecer un clima de confianza. Hay que evitar exponerse de forma imprudente, ¿cierto? El paciente puede estar descompensado y puede volverse agresivo. Son muchas las instancias en donde el paciente pudo haberse visto expuesto al equipo de salud y con experiencias no tan gratas, por lo tanto, adopta una posición de defensa. No abrir temas que no podamos abordar. Si no me siento cómodo en esta situación, en la valoración, tengo que dar un paso al costado y pedir ayuda. Iniciar la entrevista con tópicos neutrales antes de entrar en el conflicto. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Cierto? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Qué pasó? ¿Cierto? No puedo llegar, hola, ¿qué pasó? Por ejemplo, ¿no? Información extraída del paciente o acompañante, ¿cierto? Tenemos que hacer la valoración lo más completa posible y no podemos ignorar ningún dato que nos entregue el paciente, por más claro que o más evidente que parezca esta recomendación, ¿cierto? No es como de utilidad ignorar. En cuanto al triage psiquiátrico, la seguridad física y emocional son la prioridad, ¿verdad? Dar un espacio seguro, un espacio de confianza. Evaluar la necesidad de contención física o farmacológica previa,
puede ser necesario. ¿Ya? ¿Está seguro el paciente y estamos seguros nosotros? Entonces podemos continuar. Antecedentes de enfermedad orgánica previa, qué diagnóstico tiene, consumo de sustancias, alguna situación incapacitante o algún detonador, ¿cierto? Mira, la señora está en tratamiento con depresión y ahora tuvo una muy mala noticia. Tuvo una noticia de que su hijo tuvo un accidente, repitió de curso, cosas que pueden ser muy banales o muy profundas también. ¿Existe algún problema orgánico funcional, ¿cierto? Eso hay que dilucidarlo previamente. Si existe un sentido alterado a la realidad, las intervenciones pueden variar, ¿cierto? ¿Está en un cuadro psicótico actual o qué es lo que está sucediendo? ¿Existe riesgo de auto o heteroagresión? Tomar en serio cualquier amenaza realizada por el paciente, ¿cierto? Porque puede ser real. Y evaluar la necesidad de que haya compañía, ¿cierto? ¿Puede el paciente cuidarse a sí mismo? Habitualmente se le solicita que esté acompañado. Algunas pruebas complementarias. En todos los pacientes deben tomarse al inicio parámetros vitales fundamentales, ¿cierto? El paciente acidótico es un paciente que cambia de ánimo y se puede volver autoheteroagresivo, por ejemplo, ¿cierto? Exploración neurológica básica, el paciente tequiado también, ¿cierto? Tiene un descontrol de impulso. Pruebas complementarias según la clínica que ofrezca el paciente, que pueden ser análisis de sangre, de orina, radiografía de tórax, electrocardiograma, electroencefalograma, neuroimagen, punción lumbar, etc. Algunos riesgos que podemos ver en la urgencia, ¿cierto? Riesgo suicida o de autoagresión, puede ser como forma de amenaza. Riesgo de agitación o heteroagresión que agreda a otras personas dentro del servicio. O riesgo de fuga, que también es un claro ejemplo, ¿cierto? De lo que puede llegar a suceder con estos pacientes. Además, considerando los tiempos de espera que existen en la urgencia, ¿no? Manejo del paciente con afectación psiquiátrica en urgencia, ¿cierto? Está agitado, violento o no colaborativo, ¿cierto? Tenemos que definir primero, ¿cierto? Si sí o no. Si el paciente está agitado o violento, hay que partir por una contención verbal, ¿cierto? Si alcanza el objetivo o no. Si no se alcanza el objetivo de la contención verbal, ¿cierto? Tenemos que pensar en la contención farmacológica y estar ahí pensando también en la contención mecánica física, ¿ya? Si se logró con la contención verbal, ¿cierto? Que es, en el fondo, entender de que el paciente estaría no violento, no agitado, ¿verdad? Porque logramos como lidiar con él. Vamos a hacer una evaluación que incluya la anamnesis, exploración, pruebas complementarias, ¿cierto? Para llegar o establecer un diagnóstico y el eventual tratamiento, ¿cierto? Según la causa, agudización de algún trastorno mental en base o causa orgánica u otro, ¿cierto? Podamos llegar más o menos a dilucidar eso. La contención en psiquiatría es un procedimiento terapéutico que debe ser realizado por una persona debidamente capacitada, ¿cierto? Forma en que se reciba un paciente en el momento en que su estado de salud mental hace que él o un familiar soliciten ayuda al servicio especializado para su manejo o tratamiento, ¿cierto? Como vimos anteriormente, inicialmente una contención emocional, contención ambiental de los factores del ambiente que puedan ser detonantes, contención farmacológica, si es que en el fondo ninguno de los anteriores funciona, y contención física o mecánica, ¿cierto? Sujeción del paciente. Secuencia y características de las diferentes formas de contención en psiquiatría, ¿cierto? Aquí están algunas características de la contención emocional. Procedimiento gratificante para la persona afectada y para el personal, ¿cierto? Logré tranquilizar. De duración indefinida. El responsable son las personas entrenadas con capacidad de escuchar y acoger, ¿cierto? Médico, enfermera, auxiliar, etc. No siempre es posible lograrlo totalmente. La contención ambiental, posible implementar con adecuada capacitación y actitud y manejo del ambiente. Es efectiva y continua en un equipo cohesionado y con liderazgo claro, ¿cierto? No es fácil llegar a la contención ambiental. Equipo clínico, el responsable del equipo clínico con disponibilidad de elementos entregados desde la institución y es necesario controlar los estímulos del ambiente, si eso es lo importante, como sacar una persona o sacar algún elemento, o carabineros puede ser un elemento que puede descompensar al paciente. La contención farmacológica, procedimiento efectivo y frecuente, puede estar determinado por demanda y puede ser de aplicación a veces. ¿Quién lo aplica? Médicos, personal entrenado, enfermería, etc. Y es efectivo para retomar condiciones de tratamiento. Y finalmente la contención física es necesaria cuando los anteriores procedimientos no son aplicables o no son efectivos, ¿cierto? Potencialmente puede ser violento y puede involucrar consecuencias negativas para la relación terapéutica, ¿cierto? Porque la rompimos, te tuve que contener, ¿cierto? ¿Quién lo hace? El equipo clínico con experiencia y es importante minimizar la violencia y el daño físico. La sesión son 15 minutitos, así que nos vemos en el siguiente video.
Gracias.